los versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oh Dios, haz que esto se cumpla en nuestras vidas. Que no temamos a nadie de este mundo, que seas tú nuestro temor. Oh Dios, sabemos que todas las cosas están en tus manos y las controlas todas. Eres tú el temible. Enséñanos a todos, Padre, a temerte a ti, para que podamos apartarnos del pecado y hacer tu voluntad. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí supieron que ayer un partido de fútbol se celebró sin gente y hoy otro? La gente tiene miedo por esto del coronavirus. En Estados Unidos hay escuelas, hay iglesias donde ya no se pueden reunir. En Italia un montón de escuelas, las calles desiertas. La cosa se está complicando. El petróleo sigue bajando. Las bolsas de valores colapsadas en todas partes del mundo. Los vuelos de Europa hacia Estados Unidos prohibidos. Los que vienen de vacaciones a Estados Unidos, bueno, si no vienen no pierden nada. Pero los que vienen por motivos de negocios, eso les va a afectar a sus empresas. Muchísimas empresas afectadas. ¿Qué sucedería si aquí en México se dispara este problema y nos prohibieran viajar en metro? Imagínense lo que sucedería. Si nos prohibieran reunirnos aquí, ¿qué haríamos? Pudiera llegar a suceder. El dólar ya pasó de los 20 pesos y se acerca a los 21. Si de repente llegara a los 22, a los 23, ¿qué haríamos? A los 25. ¿Será que se está cumpliendo lo que dice Mateo 24:7? Vean. Mateo 24 habla de dos cosas, de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Pero aquí en el 7 ya habla claramente del fin del mundo. Aquí no habla de la destrucción de Jerusalén, dice en el 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta palabra pestes que está aquí es la palabra griega loimos. Esta palabra habla de una enfermedad contagiosa, de una enfermedad mortífera, de una peste, lo que conocemos como una peste. Y dice en el 8, y todo esto será principio de dolores. Un dolor cuando ustedes lo tienen, cuando empieza, pues lo pueden soportar un rato. Pero esos dolores que empiezan así, suelen ir creciendo en intensidad. Primero lo soportan, pero después, ya cuando es más fuerte, ¿qué harán? Esta palabra, significa cualquier enfermedad contagiosa, ¿sí? Pero no solamente significa eso. Ustedes saben que el idioma griego es un idioma muy rico que tiene diferentes significados. ¿Y saben también qué otra cosa significa? Hablar en público. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué relación tiene una enfermedad contagiosa con hablar en público? ¿Saben qué? Dios nos habla a través de una peste. O sea, Dios habla en público. Dios tiene muchas formas de hablarnos. Y si no entendemos cuando nos habla suavemente, nos obliga a entender cuando nos habla fuerte. C.S. Lewis decía que el dolor es la bocina de Dios. Una persona que nunca tiene dolor, que nunca sufre dolores, pues ni en cuenta. Pero cuando el dolor llega a la vida de una persona, entonces está obligada a escuchar lo que Dios le está gritando. Pero tiene otro significado, decretar. Y si lo relacionan con la peste, pues quiere decir que Dios decretó las pestes.
todas las pestes que han ocurrido a través de la historia, que son muchas, han ocurrido porque Dios las ha decretado. Y cuando Dios decreta algo, pues tiene que ocurrir. Dios decreta las pestes y no son obra de la casualidad. Vean ustedes en Ezequiel, en el capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Vean, Dios prometió estas 4 cosas para Jerusalén y las 4 llegaron. Pero vean, tomen nota la lista. Espada 1, hambre 2, fieras 3 y pestilencia 4. Comparen esta lista con la que está en Apocalipsis 6. Y acá en Apocalipsis 6 también está hablando del fin del mundo, dice 6:8. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estas 4 cosas son las que acabamos de ver en Ezequiel. Nada más que aquí no dice pestilencia, dice mortandad, pero equivale a la pestilencia que menciona Ezequiel. ¿Cómo ven? Ahora vuelvan al Salmo 91. En griego es loimos, y aquí en el 91:5 dice, 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta palabra peste es mideber. Peste, mideber. Y esta habla de una enfermedad repulsiva, de una enfermedad contagiosa. Algo que pone en peligro la vida no solamente de quien la tiene, sino de todos los que están alrededor. Y es un mensajero de dolor, de temor, de pesar, de aflicción, de desolación, de terror y de muerte. Algo terrible. Entre 1665 y 1666 hubo en Londres una peste que se llamó la Gran Plaga. ¿Saben cuántos murieron? Bueno, no tenemos los datos exactos, pero dice que murió la 5ª parte de los habitantes. Yo supongo que en aquellos años no habría tantísimos como ahora. Pero si murió la 5ª parte, quiere decir que fueron muchos los muertos. Imagínense que en esa hubiera una epidemia donde murieran la 5ª parte de los habitantes. ¡Wow! La 5ª parte sería más de 250,000 de personas. 250,000 muertos, una cosa espantosa. Y ya después se supo que aquella peste de Londres fue ocasionada por una bacteria que se llamó Yersinia pestis. ¿Saben qué es eso? Es la peste bubónica. La peste bubónica era provocada por las pulgas que estaban en las ratas y luego picaban a las personas. En Ceilán, al sur de la India, una peste que se llamó beriberi, que causó muchísimos muertos a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Hubo otra peste, también en el sur de Asia, que se llamó el cólera. Todavía de vez en cuando mueren de esos. El cólera es una enfermedad diarreica, una enfermedad muy contagiosa. Hubo otra peste que también mató a miles y miles, que se llamó la malaria. Otros le llamaron paludismo. ¿Y saben qué transmite eso? Los mosquitos. Otra, la fiebre amarilla, que se llamó también vómito negro. Una enfermedad igual viral, infecciosa, también propagada por los mosquitos. Y después, pues ya ven el chikungunya, el dengue, el sida, la influenza, que también mató a algunos cuantos. Y ahora viene esto del coronavirus. Dicen algunos que la mano del hombre pudiera estar detrás del coronavirus y pudo haber estado detrás de la influenza. ¿Quién sabe?
Pero aun si así fuera, detrás de la mano de los hombres está la mano de Dios. Pero este salmo, el 91, fue escrito para animarnos, para ayudarnos. Vean lo que dice el 5. No temerás el terror nocturno. Aquí hay una promesa y hay una advertencia. Habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. No temerás quiere decir que Dios hará o puede hacer que no temamos. Y nuestro deber es no temer. Pase lo que pase y venga lo que venga. Entonces, Dios hará que no tengamos temor, pero Dios nos ordena que no tengamos temor. Acuérdense que dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si se aprenden ustedes este salmo de memoria, y sobre todo si se lo aplican, ya la hicieron. La verdad, hermanos, es que somos muy frágiles. Estamos en peligro a toda hora, en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche. Los versículos 5 y 6 hablan de las 4 partes en que los judíos dividían el día. 5 y 6, vean, dice, no temerás el terror nocturno en la noche, ni saeta que vuele de día, en la mañana, de las 6 en adelante, ni pestilencia que ande en oscuridad ya después de la tarde, ni mortandad que en medio del día destruya, o sea, al mediodía en adelante. Aquí están las 4 partes del día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no debemos tener miedo a ninguna hora del día. Esta promesa que dice el 5, no temerás el terror nocturno, nos garantiza protección. Dios se encargará de protegernos. Pero no solamente del peligro, sino saben también de qué, del miedo. El miedo suele ser tan dañino o peor que la misma peste. El hecho de que Dios nos libre de nuestros temores es una bendición muy grande. Vean, todos los hombres por naturaleza somos medio miedosos. Tenemos temor a las cosas que son desconocidas. Pero si Dios nos libra de esta clase de temores, esa es una bendición muy grande. Muchas personas se enferman por aflicciones imaginarias, por miedo de cosas que tal vez puedan suceder y que ni sucedan. El día está lleno de peligros, la noche también. Dice el 5, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Vean, hay flechas envenenadas, ¿sí?, que nos vuelan por todas partes, peligros por todas partes, rodeados de peligros aquí y acá y detrás. En cualquier momento, si Dios no estuviera con nosotros, podríamos morir. Muchos enemigos tiene el cristiano, pero acuérdense que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Una madre le dice a su hijita que se va a la secundaria, hijita, cuídate. O le dice a su hijito, o le dice a su esposo, cuídate. Y pues vamos a cruzar la calle y nos cuidamos. Te cuidas de aquí, te cuidas de acá, pero no sabes ni por dónde te va a llegar. Puedes morir en cualquier esquina. Una persona, por muy cuidadosa que sea, puede no regresar a casa. Llegas a tu casa y dices, ay, hogar, dulce hogar. En el hogar puedes morirte. Muchas personas sufren accidentes en su casa y se mueren. Te duermes y ya crees que estás tranquilo, muchos se duermen y ya no despiertan. Pero aunque estemos rodeados de peligros, un cristiano puede dormir tranquilo y en paz. Aunque haya una peste, un cristiano puede estar contento y en paz. No solamente puede, debe. El temor es algo natural. Es más, Dios mismo ha implantado eso en nosotros. Él creó nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza es miedosa, pues ahí está algo que Dios puso. El temor es uno de los grandes males que aquejan a la humanidad. Vean, el temor es algo natural, pero tener paz en medio es algo sobrenatural. Hay hombres que son valientes por naturaleza, pero no tenerle miedo a una peste, eso es algo sobrenatural. ¿Se acuerdan de los cristianos moravos que se enfrentaban al contagio de la lepra? Iban a predicarles el evangelio a los esclavos negros y ellos sabían que juntándose con los
iban a ser contagiados. Muchos fueron contagiados, muchos no. Pero no les daba miedo, ellos querían ser útiles a sus semejantes y decían, si morimos por el contagio de la lepra, no importa. Y vean, los moravos eran blancos y les iban a predicar el evangelio a esclavos negros, es increíble. No cabe duda que esa clase de valor, pues 91, vean el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué quiere decir esto? Que la peste le va a llegar a los inconversos y a los creyentes no. No quiere decir eso. Todos estamos expuestos a la lepra, a la peste, al contagio, a cualquier enfermedad. Pero también recuerden que Dios ha dicho, entonces ayuden a bien a los que aman a Dios. Entonces, si ustedes aman a Dios, aun si son contagiados del coronavirus, eso será un bien para ustedes. Entonces no se espanten. Cuando Dios dice que todas las cosas ayudan a bien, no dice que podrían ayudarnos a bien. No, nos ayudan. En 1854 hubo otra peste en Londres, o sea, después de la que les dije, mucho después. Por esas fechas acababa de ser nombrado pastor Spurgeon allí en Londres, en la New Park Street. ¿Y qué creen? Muchos de su iglesia murieron, fueron contagiados y murieron. ¿Y qué creen? Spurgeon iba a orar por los enfermos y muchos sanaron. Dice uno de sus biógrafos, que se llamaba Russell Conwell, dice que tal vez ningún predicador vio tantas personas sanadas por sus oraciones que Spurgeon. ¿Sabían ustedes eso? De eso yo me enteré apenas ayer. Dice que Spurgeon sanó por medio de sus oraciones a cientos y tal vez hasta miles de personas. ¿Cómo ven? Un hombre habla y dice que ya se estaba muriendo un día temprano por unas fiebres y escalofríos que tenía, y Spurgeon fue a orar por él. Y dice que ya en la tarde ya estaba sano. El culto fue en la noche. Y llegó él en la noche ya sano y les contó a todos, dice, el pastor Spurgeon oró por mí en la mañana, dice, y en la tarde yo ya estaba sano, dice, y por eso me vine al culto. Dice este biógrafo que hubo paralíticos que sanaron por la oración de Spurgeon y reumatismos también, pero ven, Spurgeon mismo tenía reumatismo y él no sanaba. Tenía reumatismo, gota y nefritis crónica, inflamación crónica de su riñón. Las tres cosas se le juntaban y le daba un dolor espantoso. Y él no sanaba, tenía que ir a Francia, al sur de Francia, y tenía que estar un tiempo ahí para esperar a que Dios le ayudara. Su misma esposa estaba muy enferma. Muchas veces no podía ir al culto y no podía escuchar la predicación de su marido. Y oraba por ella, pero no sanaba. ¿Por qué si tenía ese don que podía orar por otros y sanaban, por qué él mismo no sanaba? ¿Por qué su esposa no? ¿Será posible que le pasó lo mismo a Spurgeon que a Pablo? Pablo tenía un aguijón y nosotros sabemos que ese aguijón era una enfermedad. Pero ¿cómo Pablo sanó a muchos enfermos y él mismo no sanó? ¿Se acuerdan por qué Dios no le quiso quitar su aguijón? Para que no se ensoberbeciera por tantas revelaciones que Dios le dio. ¿Será lo mismo con Spurgeon? Dios le dio a Spurgeon dones y capacidades que casi nunca nadie ha tenido. Él entendía cosas, veía cosas en un texto que difícilmente podemos ver muchísimos. ¿Será posible que Dios le dio eso para que no se ensoberbeciera? ¿Quién sabe? Le preguntaban a Spurgeon que cómo es que él oraba por los enfermos y sanaban, y él decía, pues yo no sé. Pero Spurgeon era un hombre de fe, y él creía que Dios oye la oración y que Dios la responde. Pues Dios le concedió eso. Dice en 91:6, ni pestilencia que ande en oscuridad. Bien, en la oscuridad te sobreviene algo pues que tú no esperabas porque pues no lo ves, pues estás en la oscuridad. Bien, hay enfermedades muy, muy misteriosas. Pero vean, nuestro Dios es más misterioso que las enfermedades, que trabajo le cuesta librarnos.
Dios es espíritu. ¿No puede protegernos de los malos espíritus? ¿No puede? Díganme ustedes, ¿es posible que a un cristiano se le pueda hacer brujería? No. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Un creyente no puede ser poseído por un espíritu malo. Los que quieren hacerle brujerías a los cristianos no pueden. Y si hay una persona que le han hecho brujería, sí, que lo han afectado, esa persona no es cristiana. Dios es inmortal. Si Él es inmortal, ¿no puede librarnos de enfermedades mortales? Además, ya hablando metafóricamente, ¿Dios no puede librarnos del error que es mortal? ¿No puede librarnos de las doctrinas falsas, de las mentiras? Estamos rodeados de predicadores mentirosos. ¿No puede librarnos Dios de la mentira? Pero vean qué es lo que tenemos que hacer, vean lo que dice el versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que hacer esto para que tú seas librado. Y no solamente serás librado de la peste, serás librado del pecado que es peor que la peste. Cerca de Dios somos preservados, somos sostenidos, somos guardados, no caeremos si estamos cerca de Él y Él está cerca de nosotros. Pero vean, aquí habla, cuando dice, el que habita el abrigo del Altísimo, habla de tener intimidad con Dios. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? Por medio de la oración. Pero vean lo que estoy diciendo. Cuando ustedes tienen intimidad con una persona, le abren su corazón. Y la otra persona te abre su corazón a ti. Entonces, tú lo entiendes a esa persona y esa persona te entiende a ti. Entonces, vean ustedes lo que es la oración. A través de la oración tenemos intimidad con Dios. Le hablamos a Él y Él no nos contesta, pero sentimos como si nos contestara. Dios nos contesta de una manera que los demás no pueden entender. A través de la oración conocemos los pensamientos de Dios, aprendemos a pensar como Él piensa y a sentir como Él siente. Y podemos ver las cosas como Él las ve. De eso habla la intimidad con Dios. Y en esa intimidad nos sentimos fuera del alcance de las flechas del enemigo. Dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Entonces, en medio de una crisis de este tipo, podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿cómo es que esas cosas llegan a nosotros? ¿Saben cómo? Llegan por medio de la fe. El que más ora, el que más se acerca a su Dios, siente que su fe crece. Entonces, cuando nuestra fe crece, nos sentimos invencibles. Nos da ánimo. Nos libra del miedo que tienen todas las personas que están a nuestro alrededor. El miedo es peor que la peste. Entonces vean, si no tienen ustedes paz en su corazón, es porque no hacen lo que dice el versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué sucederá? Morarán bajo la sombra del Omnipotente. O sea, para que tengan la segunda parte del versículo, tienen que hacer lo que dice la primera parte. Ahora vean, dice, morará bajo la sombra. Para que ustedes sientan la sombra de una persona o la vean cerca de ustedes, esa persona tiene que estar cerca de ustedes, obviamente. Porque si hay una persona que está a 50 metros de ustedes, es imposible que su sombra se proyecte cerca de ustedes, no se puede. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos lejos de Dios, no veremos esa sombra. Si no habitamos al abrigo del Altísimo, entonces lo sentiremos lejos. Además, acuérdense ustedes que hay tal cosa como fe fuerte y fe débil. Si estamos cerca de Cristo en oración, nuestra fe es fuerte. Pero si no lo hacemos, nuestra fe será muy débil. Entonces, esta promesa que dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, se aplica a los que hacen lo que dice el versículo 1. Si seguimos a Cristo de lejos, nos sentimos débiles en fe. Si somos descuidados, si somos indolentes, si somos negligentes, si descuidamos la oración, si descuidamos la vigilancia, etc. Vean, si tenemos poca fe en Dios, confiaremos en la inyección. Hay inyecciones que cuestan más de 1,000 pesos. Yo no sé cuánto pueda costar una inyección cara. ¿Ustedes tienen alguna idea? La más cara que se hayan puesto. ¿Cuánto? ¿No tienen idea? Yo sé que hay inyecciones que cuestan mínimo 1,000 pesos.
pero yo de seguro que hay más caras todavía. Si ustedes tienen dinero y se compran la inyección, ya la persona está con la inyección en la mano y ustedes dicen, no es posible que esta inyección tan cara no me vaya a ayudar. ¿Confiaremos en una inyección por muy cara que sea? No puede ser. Nuestra confianza no puede estar en una inyección. Nuestra confianza tiene que estar en el Altísimo, en el Todopoderoso, en nuestro castillo, en nuestro refugio que es Dios. No podemos confiar en el médico, no podemos confiar en el medicamento, porque si Dios no quiere que sanes, no vas a sanar. Los inconversos se contagian del miedo y ponen su confianza en el médico, ponen su confianza en su dinero, ponen su confianza en el medicamento o ponen su confianza en la vacuna. Pero si las flechas de Dios te alcanzan, nada te librará. Ahora, todas las cosas ayudan a bien. Quiere decir que si tú te contagias del coronavirus, eso te ayudará bien. Y si más pronto te mueres, pues de todos modos, te va a ayudar a bien, ¿o no? La muerte de un cristiano no es una maldición. La muerte de un cristiano es una muerte bendita. Si a Dios le gusta que los creyentes nos muramos, a nosotros nos debería de gustar también, ¿o no? Pero la muerte del cristiano es una muerte bendita porque Dios hace que lo sea. Es más, ya no hablemos de enfermedades contagiosas. Cualquier enfermedad, si nos acerca a Cristo, es una enfermedad bendita. Porque una persona que nunca se enferma, que siempre está sana, pues, una persona que descuida, un creyente que descuida la oración y la lectura, tiene un accidente, le rompen 5 costillas, va a estar 15 días en el hospital, 15 días que tendrás que leer, 15 días que tendrás que orar, entonces ese accidente será una bendición. Vean el Salmo 91, vean los versículos 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo, esta palabra Altísimo es el Elión, el Altísimo, y luego dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, este es el Shaddai. Vean, otro nombre griego. Y luego dice, diré yo a Jehová, aquí es el Señor, ¿sí? El Eterno. Y luego dice, esperanza mía y castillo mío. Y luego dice, mi Dios. Esta palabra, mi Dios, es Elohai. Vean, si no tienes con el Altísimo, pues no tendrás ni tampoco con el Omnipotente. No tienes con Jehová, no tienes con el hecho de que Él es tu Dios. Ahora dice, al final dice, mi Dios. No basta con que tú creas que Dios es Dios, no. Puedes decir que es tu Dios. Si tú puedes decir estas palabras y confiar en lo que ellas significan, ya la hiciste. No tienes por qué espantarte. Dice el versículo 2, al final, mi Dios en quien confiaré. Ven, sea esta una resolución nuestra. Que en lugar de confiar en algo o en alguien en este mundo, sea Él en quien confiamos. Un cristiano no tiene que estar actuando como pollo sin cabeza, espantado, preocupado y afanado. Debemos aprender a confiar en nuestro Dios. Los inconversos se afanan y se preocupan, ¿por qué? Pues porque no conocen a Dios. ¿No lo conocemos nosotros? ¿Acaso no creemos que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede? ¿No han ustedes comprobado eso? Vean el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Esta palabra, el que habita, quiere decir el que mora, el que vive ahí constantemente, el que permanece en la presencia de Dios. No es lo mismo que ustedes vayan a la casa de una persona ocasionalmente a que ustedes vivan en esa casa, obviamente. Si ustedes viven en esa casa, pues ustedes se sienten ahí felices adentro. Vean, si moramos con Cristo, estaremos contentos en su presencia. Cuando ustedes están contentos, sienten la presencia de Dios, les dan ganas de pararse. ¿No están felices ahí sintiendo la presencia de Dios? ¿Se conforman ustedes con leer la Biblia de vez en cuando? ¿Se conforman con orar de vez en cuando? ¿Se conforman con venir aquí de vez en cuando? Dice el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esta palabra morará, ¿saben qué quiere decir en el hebreo? ¿Cómo se escribe en el hebreo? Es Yosef. Y esa palabra Yosef quiere decir pasar la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a orar
debieran estar deseosos de pasar la noche con Dios. Esa es verdadera intimidad. ¿Entienden ustedes por qué será que a veces los cristianos no podemos dormir? Vean, normalmente yo puedo dormir muy bien, pero hay veces que en toda la noche no puedo ni dormir, ni un rato. No puedo dormir, pero ¿qué creen? Que sí puedo orar. Moisés, ¿no pudiste orar en el día? Pues tienes que orar en la noche. Entonces, el insomnio puede ser una bendición para el cristiano. Vean el libro de Cantares, capítulo 3. Vean lo que dice la amada a su amado. Dice 3:1, por las noches busqué en mi lecho al que ama en mi alma, al que ama mi alma. Ven, ahí ya cometí un error, que tenía que buscarlo en su lecho. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. ¿No se sienten ustedes a veces así, que buscan a Dios y no lo encuentran? Quieren orar pero no sienten su presencia. Dice el 2, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Vean, estaba agotando todo recurso. Y dice el 3, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Ver lo que dice, lo agarré y no lo solté. ¿Y qué dice después? Hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la casa de la que me dio a luz. Hagan esto, hermanos. Agarren a Cristo y no lo suelten. Cuando sientan su presencia, no lo suelten. No se conformen ustedes, hermanos, con acercamientos superficiales. Vean, una oración de 2-3 minutos puede ser buena, pero la mayoría de las veces no lo es. No se conformen con una oración superficial. Agarren a Cristo y no lo suelten. Pasar la noche con Dios habla de intimidad. Habla de que mientras los demás están dormidos y descansando, tú estás gozándote en la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a pasar 400 años en Egipto. Y eso le preocupó mucho a Abraham. ¿Y qué creen que hizo? Se pasó toda la noche con Dios. Él quería explicaciones, pero ¿qué va a pasar? ¿Y saben qué pasa cuando pasamos la noche con Dios? Cuando estamos cerca de Él y sentimos su presencia, que el mundo, los hombres, las aflicciones, las preocupaciones se ven como si nada. Que Dios nos dé un corazón para Cristo, hermanos, para amarle con todo nuestro corazón. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año? Una sola vez y una vez al año. Pero ahora los creyentes tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Cristo rompió el velo que impedía la entrada al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó y ahora podemos entrar, tenemos acceso libre por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, esa es una bendición tan grande que no podemos desaprovechar. Lo que debemos hacer, hermanos, es obligar a Cristo a que se quede con nosotros. ¿Se acuerdan de los discípulos de Maús? Le dijeron a Cristo, ¿a dónde vas? Y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse. Qué privilegio que Cristo se haya quedado con ellos ahí. Hermanos, si estamos en los brazos de Cristo, los temores no caben. Dice el versículo 1, Salmo 91. 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No pierdan de vista esta palabra sombra y vean lo que dice Cantares 2, vuelvan a Cantares.
¿Ya tienen Cantares 2? Vean el versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Vean cómo dice. Bajo la sombra del deseado me senté. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Pero ¿cómo no va a ser dulce? Pero vean cómo dice, bajo la sombra del deseado me senté. O sea, no tenía prisa por irse. Él se sentó, ella se sentó. Vean, si una persona que nos aprecia nos visita, ¿será posible que en un minuto ya se quiera ir? Oye, pues yo quiero platicar contigo. ¿Cómo que ya te quieres ir? Pues ¿qué clase de visita es esa? Si realmente me aprecias, pues vamos a platicar un rato. Es lo que les digo, las oraciones superficiales no son buenas. Una oración corta equivale a darle un mensaje a Dios: Señor, no me importas mucho, mira, me importa aquello y aquello, entonces tengo prisa, espérame, no, después, no, mira, voy a arreglar esos asuntos. Entonces nos importa más aquello que Dios mismo. Si nos acercamos a Dios y sentimos su presencia, no caben las preocupaciones. Pero ¿saben qué? Llegar a ese punto no es fácil. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente es muy inestable, nuestro corazón también. Pensamos en los hijos, en las compras, en las ventas, en las deudas, en el banco, en el hijo enfermo, en el coche que no funciona, etcétera. Entonces no podemos concentrarnos en Dios. Hermanos, yo les aconsejo que cuando no puedan orar, busquen la ayuda del Espíritu Santo. La oración espiritual es la oración que es apoyada por el Espíritu y llega a Dios. Me preguntaba Fausto, ¿cómo debo orar, al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Si tú oras a Cristo, Cristo te escucha. Si le dices al Espíritu, Espíritu Santo, ayúdame a orar, el Espíritu Santo te escucha, no hay problema. ¿Que Cristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios? ¿Cuál es el problema? El asunto es que tú quieres orar. El Espíritu Santo vendrá y en sus alas te llevará hasta la misma presencia de Dios. El hecho de que podamos orar no es algo que se pueda conseguir con nuestras propias fuerzas. Los inconversos no pueden orar. El orar no es para un inconverso fuerza de voluntad. Aquí la fuerza de voluntad no sirve para nada. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no podemos orar. Hermanos, hay ocasiones que los creyentes no podemos orar. Eso es preocupante. Entonces, puedes ver la televisión 2 horas y no puedes orar ni media hora. Ahí algo está funcionando mal. Nosotros somos débiles, pero nuestro Dios es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Y cuando estamos morando bajo la sombra del omnipotente, somos librados de peligros, somos librados de temores. Él es nuestro castillo. Vuelvan al Salmo 91 y vean cómo dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Para qué eran los castillos? Pues para refugiarse del enemigo, para que el enemigo no te pudiera hacer nada. Pero vean cómo dice aquí, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vean, cuando le decimos esto a Dios, esto le honra. Señores, en ti confío, dice, esperanza mía. Esto quiere decir, en ti espero. En ti confío, Señor. Yo no puedo confiar en el médico, no puedo confiar en el gel antibacterial, no puedo confiar en el cubrebocas. Señor, solamente puedo confiar en ti. No es pecado que se pongan el gel antibacterial ni que se pongan el cubrebocas. Lo que yo estoy diciendo es que las precauciones, si Dios no nos ayuda, de nada sirven. Y otra cosa, cuando nosotros confiamos en Dios, no solamente nosotros seremos beneficiados, sino los que nos rodean también. Imagínense un matrimonio que tiene 3 hijitos, de 6, 8, 10, 12 años, y que están bien preocupados por el coronavirus. Los hijos no se están viendo. Oh, pues mi papá dice que confía en Dios y míralo, está bien espantado por el coronavirus. Nuestros hijos, hermanos, nunca discutan con sus hijos, delante de sus hijos acerca de dinero. Ay, es que no nos alcanza. Nunca digan eso delante de sus hijos. Ay, es que está tan caro lo que te están pidiendo. No le digas a tu hijo que las cosas están caras. Necesitas unos zapatos, hijo, te los voy a comprar.
No, si somos incrédulos, les estamos transmitiendo nuestra incredulidad a nuestros hijos. En cambio, si nos ven confiados y animosos, nuestros hijos dirán, no, pues mi papá, mis respetos. Vean el versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad. No debemos temer estas cosas, aunque sean algo misteriosas, aunque nos puedan llegar de donde menos sospechamos. Estaba yo leyendo del caso de William Craven, era lord, los lores, pues, mucho dinero. Él era cristiano. Él vivía en Londres en la época cuando la peste esa que les digo ahí, cuando Spurgeon era pastor. Era un creyente verdadero, pero ¿qué creen? Que le dio miedo la peste, entonces empezó a empacar sus cosas, arregló su coche, le dijo a sus criados que echaran ahí sus maletas, y ya se iba a ir, ya estaba todo listo para irse al campo, él tenía una casa en el campo. Pero ¿qué creen? Que cuando ya iba saliendo, se iba poniendo sus guantes, y estaban dos criados negros platicando, y uno le dijo al otro, y él alcanzó a escuchar. Dice, el amo se va al campo, dice, porque su Dios vive en el campo, pero no en la ciudad. Entonces él escuchó y dice, no, dice, mi Dios también vive en la ciudad. Dice, ya no me voy, van a bajar las petacas. ¿Cómo ven? Nuestro Dios está en todas partes. Ahora vean, ayer antier, del caso de una actriz gringa que está en Australia, está embarazada. Entonces, como en Australia hay así de contagiados, le dio miedo y se salió de Australia para librarse ella del contagio y librar a su bebé que trae en el vientre. Pero pues ella piensa que saliendo de Australia va a ser librada del peligro. Si ustedes se cuidan de un lado, en otro lado les va a sobrevenir la flecha. Lo que tenemos es que confiar en Dios. Él nos librará, estemos donde estemos. En medio de las aflicciones, en medio de estas pruebas, es cuando podemos comprobar si realmente confiamos en Dios. Porque una cosa es de decir que confiamos en Él y otra cosa es demostrarlo. Dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ven, las saetas que te caen del cielo están en las manos del Todopoderoso. Y en un sentido, todas las saetas vienen de arriba, todas las saetas son de Dios, aun si te las manda un enemigo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algunos que piensan que el coronavirus viene del diablo. No, el coronavirus viene de Dios. Hay personas que tratan de huir de sus problemas, que viven en una vecindad y tienen problemas con otra persona que vive en la vecindad. Dice, me voy a cambiar de aquí, me voy a otra parte. Te vas a rentar a otra parte y allá vas a tener peores problemas que los que tenías en la otra casa. ¿Estás huyendo de los problemas? No. Si Dios quiere que tengas problemas, los vas a tener, vayas a donde vayas. El asunto es que Dios quiere que aprendamos de nuestros problemas. Tienes un problema con un vecino, ¿no puedes amar a ese vecino? ¿No está escrito que debemos amar a nuestros enemigos? Pues ese vecino, velo como tu enemigo, pues ámalo. Entonces vas a amar a los vecinos que sean buenas personas, no vas a amar a los vecinos que sean malas personas. Vean Primera de Reyes en el capítulo 22. Primer libro de los Reyes, 22, versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Está hablando de los profetas de Acab. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vean, Jehová estaba bien enojado con Acab y dice que decretó el mal. Ahora, si Dios decreta el mal acerca de una persona, ¿es posible que esa persona pueda evitar el mal? Vean lo que dice en el 29. Subió pues el rey de Israel, o sea Acab, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel, Acab, le dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, Acab.
Mas el rey de Siria, o sea, contra quien era el pleito, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, querían matar a fuerza al rey de Israel, acá. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, porque traía ropas de rey. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió el rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Vean, un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Qué quiere decir esto? Disparó su arco al aventón, a donde caiga. ¿Y en dónde cayó? Dice, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, vean. Está la armadura. Y aquí están las junturas. Si la flecha hubiera pegado aquí, no le hubiera pasado nada, pero la flecha le entró por aquí, vean. Y se murió el rey de Israel. ¿Y cómo nos iba a morir el rey de Israel si Dios había decretado que se muriera? Pero vean, se disfrazó. Se disfrazó para que no lo fueran a matar, pues con disfraz y todo, la flecha fue a dar en el blanco. Y la flecha ni se la apuntaron a él, ni se la tiraron a él, porque a donde caiga. O sea que fue Dios el que llevó la flecha ahí, miren. Entonces, si usan el gel antibacterial y el cubrebocas, háganlo, pero no confíen en eso. Además, otra cosa, si ustedes no han aprendido a gozarse en Cristo, no se gozarán en ninguna parte. Una persona pobre que tiene que pagar renta y que apenas se le alcanza para comer, pudiera pensar, si yo tuviera una casa grande y una despensa bien surtida y no me faltara nada, entonces sí estaría contento. Si tú no estás contento con lo poco que tienes, no estarás contento con nada. Dios te lo garantiza. Si no es Cristo el que nos satisface, el que nos deleita, el que nos agrada, no te agradarás de nada. Un mexicano fue a Italia de vacaciones y allá contrajo el coronavirus. Qué bueno que pudo irse a Italia, pues para que tú te vayas de paseo a Italia tienes que tener tus centavitos. Y ven, ya no puedes salir de Italia porque tiene el coronavirus. Querías Italia, pues que te salga por las narices. ¿Sí? Vean, el coronavirus no entraba en los planes de este mexicano, pero entraba en los planes de Dios. Este virus viaja silenciosamente y se mete donde menos se espera. Vean, el coronavirus se mete en una casa, pero no mueren todos los que están en esa casa. Se mueren los que Dios quiere que mueran. A quien debemos temer no es al coronavirus, sino a Dios. Vean Isaías capítulo 8. Isaías 8, versículo 12. Isaías 8:12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Vean, ¿a quién debemos temer? Es a Dios. Pero vean el texto de nuevo, al 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a Él glorificad. Cuando le tememos al coronavirus, creemos que el coronavirus es poderoso. Cuando tememos a Dios, creemos que el poderoso es Él. ¿Sí? Entonces, al que debemos glorificar es a Dios, no al coronavirus. ¿Quién tiene en sus manos el coronavirus? Es Dios. Es Cristo. Cristo es el omnipotente. Y si moramos bajo su sombra, estaremos seguros. Hermanos, ¿nos prohibirán un día que nos reunamos aquí? Pudiera ser. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos dejará entrar Gerardo a su casa para reunirnos en su casa? ¿O Mauricio? ¿Quién iría hasta su casa? Vive bien lejos.
A lo mejor sigue bajando el precio del petróleo. Ese es un problema para México. Pero Cristo está sentado en el trono del universo. Todo está bajo su control. Se reúnen los del G6, los del G2 y los del G20. Vean, todos los gobernantes del mundo, todos son ateos, todos. No hay ninguno que sea cristiano. Y todos consultan contra Jehová y contra su ungido, dice el Salmo 2. Pero ¿qué dice también? Que Dios se ríe de ellos. Ya sabemos quién ganará. Otra cosa, la paz que Dios da no es algo ocasional. Vean, si moramos bajo su sombra, si estamos con Él en intimidad, seremos protegidos y seremos librados del temor a toda hora, a cualquier hora. Nuestra paz no puede depender de Wall Street, no puede depender de las fluctuaciones del dólar, no puede depender del dinero que tenemos en el banco. Nuestra paz no puede depender de los aviones de guerra, de las bombas, no puede depender del ejército ni de la marina. Nuestra paz depende de Dios. Parece que en este mundo todo está de cabeza, que todo está fuera de control. Pero nosotros sabemos quién tiene el control. Si habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, ¿saben qué? Vamos a entender lo que los demás no entienden y estaremos contentos, en paz y cantando y alabando a Dios. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro castillo. Contra Dios nadie puede. En Él confiamos y en Él nos apoyamos. Tal vez el día de mañana seamos infectados nosotros. Pero ¿qué importaría si eso sucediera? Ahora, lo que les he dicho interesa principalmente a los creyentes. Pero yo sé que aquí hay muchos que no son cristianos. A ellos yo les recomiendo que sí tengan miedo del coronavirus, porque se van a meter en problemas si se llegan a contagiar. Pero de todas maneras, si ustedes llegaron a infectarse del coronavirus, eso no es nada, porque ustedes están contagiados ya del terrible poder del pecado. El pecado es peor que el coronavirus. Entonces yo les recomiendo que huyan de la ira que vendrá y que se refugien en Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Y si ya después que se refugien en Cristo y son salvos, se contagian, ya pueden morirse contentos. Vean el Salmo 7. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El pecador no arrepentido. Dice, Dios está airado, quiere decir lleno de ira. ¿Ven? No está enojado, está lleno de ira contra el pecador. ¿Pero por qué está enojado? Porque dice la primera parte, porque Él es justo. Porque Él es justo, por eso está enojado contra el pecador. Entonces, si tú no eres creyente, Dios está enojado contigo. Y aunque huyas, sus flechas te alcanzarán, como le pasó al rey Acab. Vayas a donde vayas, aunque te disfraces de cristiano. Vean, muchos se bautizan en una iglesia cristiana, pero no son cristianos. El bautismo es como un disfraz. Pues aunque tú te disfraces como un cristiano, si no eres cristiano, las flechas de Dios te alcanzarán y no podrás escapar. Dios ve en nuestro corazón. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos los que estamos aquí, un día estaremos frente a Dios. ¿Qué día ese? Padre, seas tú nuestro temor y líbranos de temores serviles y rastreros. Enséñanos a temerte solamente a ti. Seas tú nuestro temor y seas tú nuestro miedo. Oh Dios, enséñanos a ser agradecidos con lo que nos das, con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, pero sobre todo, enséñanos a estar contentos con nuestra salvación. Y a los que no son salvos, te pedimos, Padre, que les ayudes, que puedan ver su pecado y ayúdales a arrepentirse, para que puedan morar bajo tu sombra y puedan estar cerca de ti en intimidad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.